Finalmente, el tribunal ratificó la sentencia por abuso sexual en contra del doctor Freddy Carrión, ex defensor del pueblo. Se mostraron varias pruebas, se ha hecho un constante, se evidenciado de manera constante las violaciones del debido proceso. Sin embargo, nada de estos argumentos fueron tomados en cuenta por este tribunal, que ha ratificado la sentencia que obliga a Freddy Carrión a permanecer alrededor de un año o 2 meses en la cárcel 4 de Quito. ¿Cómo tomaron ustedes como defensa esta resolución del tribunal y qué acciones más pueden hacer, qué pasos más pueden seguir? ¿Hay etapas aún pendientes? Doctor, buenos días, bienvenido. Si activa su micrófono, por favor. Perdón, buenos días Licenia, buenos días Alexis. Saludos, doctor. De compartir con ustedes, con la audiencia también, buenos días. Sí, bueno, como la defensa del doctor Freddy Carrión y de la familia del doctor Carrión, hemos tomado igual esta noticia con bastante indignación, con bastante preocupación. Y digo con preocupación porque realmente ya los argumentos que esgrimen los jueces ya rayan no solo en la ignorancia, pero también en la desfachatez y en el cinismo. Es decir, prácticamente se escudan de situaciones que son completamente visibles y favorables para la defensa, pero ellos concluyen de otra manera. Y concluyen de otra manera perjudicando la situación jurídica, en este caso de Freddy Carrión, y generan este tipo de situaciones que llevan a que prácticamente el doctor Carrión continúe en prisión y frente a lo cual se tendrán que agotar ya los pocos medios que se tienen en el ordenamiento jurídico interno, y me refiero específicamente al recurso de casación que será presentado, y también a otros recursos excepcionales en un hipotético caso, que es el recurso de excepción, también la acción extraordinaria de protección ante la Corte, pero ya la confianza, y esto hay que ser categórico, en el sistema jurídico interno es sumamente débil por nuestra parte, frente a lo cual ya estamos analizando varias acciones en el sistema interamericano que se tendrán que hacer a posterioridad y otras acciones que ya están en el sistema universal, específicamente en algunos comités de Organización de Naciones Unidas. ¿Cómo está, doctor Machuca? Qué gusto saludarle, buenos días. En la última entrevista que tuvimos aquí con el doctor González, Richard González, la semana anterior, hizo dos revelaciones por lo menos que a mí me dejaron espeluznado de cómo se ha ido fraguando y construyendo este caso, y que digo, ¿cómo puede ser que la justicia sostenga una teoría de este tipo y la sentencia tal y como está en contra de Carrión y con él en la cárcel y con su esposa dando la pelea por fuera con todos quienes están alrededor y con sus tres pequeños también padeciendo la ausencia del papá? Una es que aparece el día de la detención, creo, un supuesto abogado de Carrión, que después termina siendo funcionario de la fiscalía, pero nadie, o sea, digamos, solo nos escandalizamos la opinión pública con respecto a eso, o unos pocos, pero la justicia no. O sea, ¿cómo es que aparece un tipo que se hace pasar por abogado de Carrión y después termina siendo funcionario de fiscalía? Una cosa. Y otra, la revelación de que aquel día no era la persona que fue supuestamente la víctima, sino que estarían o habrían pensado llevar a una menor de edad que finalmente nunca llegó para que sea ella la víctima de Carrión. ¿Y esas cosas fueron o no fueron valoradas por los jueces, por el tribunal? ¿Y cómo es que la fiscalía todavía logra sostener la teoría que fue construyendo en este caso? No logran, no son evidenciadas dentro del proceso y tomadas en consideración. Incluso hay otro elemento fundamental que ha sido manifestado la semana pasada, respecto a, por ejemplo, una prueba de toxicología que sale en blanco, es decir, sale prácticamente sin ninguna muestra de ninguna sustancia. Se entendía, o de lo que veíamos en medios de comunicación, las tres personas que estuvieron ahí aparentemente consumieron alcohol. Pero ¿cómo es que sale una prueba en blanco? Es decir, sin ningún tipo de sustancia. O te puso una prueba en blanco justamente para encubrir que en el caso, por ejemplo, del doctor Carrión, se iba a encontrar otras sustancias que le pusieron en ese momento para poder drogarlo, para poder dormirlo o para poder provocar ese tipo de actuaciones. Se mostraron una serie de inconsistencias y de alarmas, como usted señala, pero ¿qué es lo que resulta principalmente para el juez ponente y para el juez ponente Córdoba y los otros miembros del tribunal, Guillén y Rivera? ¿Qué es lo que señalan ellos? Que son simples irregularidades administrativas. Son simples irregularidades administrativas que no afectan la validez del debido proceso. Entonces, por ejemplo,
que el hecho de que Cedía haya actuado, sí, el caso del doctor Baño, que después es premiado por la fiscal, nombrándole un cargo del jerárquico superior, pero también está el hecho de que la fiscal que detiene a Freddy Carrión, la señora Mayra Soria, no actúa sin competencia, porque ese día no tenía la delegación de la fiscal general del Estado por tratarse de un caso de fuero. Ese documento que fue puesto en el expediente, diciendo que sí había delegación con fecha 16 de mayo, recién fue firmado el 17. Pero para eso, para el juez Córdoba, es una simple irregularidad administrativa que no afecta para nada el debido proceso y que valida por completo las actuaciones en este caso, del fiscal general del Estado. Prácticamente la sentencia fue una serie de elogios a la actuación de la fiscal general del Estado, en donde ni siquiera se tomaron en cuenta todas las vulneraciones del debido proceso que nosotros manifestamos. Entendemos que el tribunal estaba muy interesado, pero muy interesado por su estabilidad en el cargo. Recuerde que el juez Córdoba, así como el juez Guillén y el juez Rivera, presentaron una acción de protección porque querían quedarse no los 3 años que les corresponde, sino 9 años en el cargo. Y presentaron una acción de protección. Entiendo que a Freddy Carrión, o la negativa de Freddy Carrión, la utilizaron también como una moneda de cambio para garantizar su estabilidad al interior de la Corte Nacional. Eso es terrible. Doctor Machuca, además de todos estos elementos, hay este examen que le habrían hecho a la supuesta víctima y que demostraría estas pericias y que demostrarían que el doctor Carrión no cometió el presunto delito de abuso sexual. ¿Cómo es que esto tampoco fue tomado en cuenta por los jueces? ¿Cómo justifican entonces, si la pericia demuestra lo contrario, que hubo un abuso sexual? Justamente no toman en consideración el hecho de que sobre la víctima, como usted bien lo manifiesta, no existe ningún rasgo de ADN, es decir, alguna muestra biológica que supondría una agresión o un delito de este tipo. Pero eso consta en el expediente fiscal, así como consta en el expediente fiscal el cambio de las 4 versiones de Mauro Falconi, y consta también en el expediente fiscal que tanto la declaración de la presunta víctima como del señor Mauro Falconi en ningún momento le incrimina directamente al doctor Carrión. Es decir, no dicen exactamente que él cometió una acción, sino simplemente en el caso del señor Falconi, lo que dice es le quería tocar. Y le quería tocar es no hacer. Entonces, a lo que usted señala, existen una serie de situaciones, no solo que invalidan el proceso, sino que llegan a determinar de que no existe responsabilidad en el doctor Carrión y tampoco que existe un delito. Entonces, las pruebas bastan, pero existe una intencionalidad de justamente condenar, en este caso, a un inocente, y condenar para salvar una serie de actuaciones que podrían en graves riesgos, no solo de un delito que ya ha sido denunciado, en este caso, en contra de la fiscal general, que es el fraude procesal, y otros miembros de la cúpula policial y de peritos que actuaron y plantaron este tipo de pruebas. Aquí lo que prácticamente se buscó es salvaguardar, condenando a un inocente, la actuación de servidores en el poder, a más de que les permita a estos jueces permanecer en el cargo tan campantes. Doctor, hay un caso que creo yo es emblemático y puede servir también como referencia para abordar situaciones como las que atravesó y está atravesando ahora mismo el ex defensor del pueblo, Freddy Carrión. Yo hace algunos días hacía una especie también como de comparación o analogía con respecto de otros casos similares, como el caso Rebelión, por el cual quisieron despojarle del cargo a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, forjando un caso totalmente absurdo, ¿no? Rebelión armada en contra de una autoridad en funciones, a quien detuvieron, le pusieron el estigma ¿no? Junto a Virgilio Hernández y Cristian González. Y es el caso de Ola Vini. A Ola Vini, 4 años después de estar ahí permanentemente dando la pelea, le ratifican su estado de inocencia. No es que un tribunal le declaró inocente a Ola Vini, sino que lo que hizo ese proceso es ratificar el estado de inocencia de un ciudadano extranjero al cual, por el delito de haber sido extranjero y de ser especialista en temas informáticos, le quisieron vincular con casos de desestabilización del Estado, vincularle con un partido político, con personajes justamente de un gobierno anterior, etcétera, etcétera. Y lo que se comprobó es que la Fiscalía, y
juntamente con la policía y el Ministerio del Interior o Ministerio de Gobierno de esa época, fraguaron un caso, construyeron un caso basado en mentiras, porque los informes de inteligencia que incriminaban a Olavini eran todos una retahíla de mentiras, ¿no? Entonces, finalmente, después de 4 años, a Olavini le declaran o ratifican su estado de inocencia. En el caso de Carrión, podría ser un caso parecido, porque en el caso de Olavini también hay una violación a sus derechos humanos y demás. En el caso Rebelión, después de lo de octubre, es la misma historia, quisieron construir un caso a partir de pruebas falsas, ¿no? Con las famosas publicaciones de fiscalía, los tweets, las fotos. En el caso de Carrión, ¿no será que es exactamente lo mismo, tomando en cuenta el rol político que jugaba Carrión en ese momento, lo que fue el haber dado paso a aquel informe de la Comisión de la Verdad y Justicia sobre el tema de octubre, haber, por ejemplo, pedido la prohibición de salida del país de Moreno, que hoy justamente esté investigado por esa misma fiscalía? Es decir, ahí hay muchas cosas que a uno le ponen a pensar qué tan transparente, qué tan objetiva termina siendo la justicia en el país, y uno se da cuenta de que no. Justamente lo que usted acaba de manifestar, Alexis, es lo que le lleva al ex defensor del pueblo a permanecer privado de la libertad acusado de un delito que nunca cometió, con todo un montaje judicial. Es decir, le ha salido demasiadamente caro enfrentar al poder y enfrentar al poder por arbitrariedades grandes como delitos de lesa humanidad que cometieron, por delitos de lesa humanidad que cometieron expresidente de la República, ex ministro de Gobierno en funciones, ex ministro de Defensa, cúpula policial y cúpula militar. Y pedir su prohibición de salida en el cargo. ¿Qué es lo que sucede en la historia de este país? Esperan que terminen el cargo y ahí se empiezan una serie de acciones o denuncias. Él no. Él, en el ejercicio del cargo de este expresidente de la República, pidió la prohibición de salida del país. Y esto ha llevado a que se monte todo este aparataje judicial. Usted ha hecho mención con 2 casos, pero hay pequeñas diferencias respecto a esta situación. En el caso Rebelión, en el caso contra la prefecta en funciones, ahí hubo la intervención del poder político para frenar la actuación judicial a través de la asamblea y la amnistía. La asamblea y a través de esta especie de amnistía que se estableció. Entonces, claro, porque si se dejaba en manos del poder judicial, creo que el resultado hubiera sido distinto. Y en el caso de Olavini, ahí lamentablemente encontramos, mejor dicho, lamentablemente para nosotros, pero para beneficio del señor Olavini, encontraron jueces que de alguna u otra manera tenían algún tipo de imparcialidad y estaban libres de la influencia del poder político en primera instancia. Lamentablemente aquí es todo lo contrario. Se entiende que jueces de la Corte Nacional de Justicia, jueces de la Corte Suprema de Justicia, los más altos jueces, prácticamente tienen mayores influencias y demuestran argumentos pueriles e ignorantes distintos a los que se encuentran un juez de primera instancia, que se entendería que no está en las mismas condiciones de formación, pero aquí es prácticamente lo contrario. Entonces, esas consideraciones hacen que a uno se le pongan los pelos de punta respecto a los daños que están generando en este tipo de situaciones. Aquí lo que buscaron, vuelvo a insistir, es salvarle a la fiscal general para que no se evidencien los burdos montajes, el planteamiento de pruebas y sobre todo que ella creó y orquestó este caso para beneficiar al beneficio de la fiscal general del Estado, que sigue cometiendo actuaciones arbitrarias, a pesar de que se le hayan caído los casos y a pesar de que este caso se va a caer, porque como defensa estamos seguros que en algún momento procesal se evidenciará lo que hizo la fiscal general. Esto es cuestión de tiempo, pero la fiscal no puede seguir un momento más. Y aquí sí es un llamado al poder político, y frente a la evidencia, no solo de este caso, sino de otros casos, se debería actuar un mecanismo de control político como el juicio. Y aquí se debería parar las actuaciones arbitrarias de esta mala fiscal que ha sido desdeznable, por darle un término, respecto a sus actuaciones. Doctor Machuca, yo quisiera entender cómo esta ratificación de la sentencia y esta decisión del tribunal, que dice usted que es para no evidenciar los errores de la fiscal, cómo eso le garantiza la permanencia o no en el cargo de los jueces de este tribunal que han presentado este recurso para quedarse 9 años en funciones. ¿Cómo ellos hacen esta especie de canje? ¿Cómo se produce esto? Recuerden que la fiscal amenaza, recuerden que la fiscal
utiliza su actuación de persecución para amenazar, para amedrentar a las personas, vienen los allanamientos, las investigaciones. Incluso un expresidente de la República denunciaba eso, que utiliza el miedo para generar intimidación y para que se puedan cumplir sus objetivos. Entonces, bueno, la fiscal, entiendo, presionaba. Recuerde que esta sentencia se viene dilatando y la anterior semana ya hubo una solicitud para, para dilatar la lectura de esta sentencia. Y dos actuaciones sospechosas de un asambleísta que actúa como punta de lanza de la fiscal general y también de un medio de comunicación culpable en todo este entramado, porque ellos han llevado a establecer este imaginario colectivo, así como otros medios tradicionales, de esta supuesta existencia de un delito sexual. Ya hubo una presión indicando de que aparentemente se iba a salvar y que justamente aquí había una influencia, es decir, ya hubo todo el orquestamiento de este tipo de imaginario. Entonces, claro, la fiscal presiona y la fiscal justamente presiona frente a personas que estaban dependiendo de una decisión. Entonces, nosotros estamos convencidos de que en este caso, obviamente, le utilizaron a Freddy Carrión como moneda de cambio. ¿Y como moneda de cambio para qué? Para negociar su permanencia, porque resulta que ahora, a través de acciones de protección u otras garantías, se consiguen resultados sumamente beneficiosos, no para las personas, sino para el poder. Entonces, claro, en este caso, jueces que tienen que quedarse 3 años, quieren cuidar su carguito con 9 años, entonces verá usted cuáles son los resultados y cuál es el premio a posterioridad por esa brillante actuación de los jueces. Verá que les van a terminar dando la razón y verá cómo a través de una garantía jurisdiccional se van a quedar los 9 años, debiendo quedarse exclusivamente los 3 años como dice la norma. Estaban en un momento delicado y eso les sirvió para presionar su actuación, es decir, fallar en contra de Carrión les va a servir quedarse en el cargo. Doctor, ¿qué tan fácil es manipular a la justicia a través de el cambio, la modificación de testimonios? Pasó en el caso de María Belén Bernal con la cadete, que fue una cosa lo que dijo de entrada y otra en el transcurso de las investigaciones, cuando ya, digamos, asistida o asesorada por otros abogados, decidió cambiar su testimonio. ¿Qué tan honesto es eso y cuánto ayuda o perjudica al momento de hacer justicia? Entiendo que pasó lo mismo en el caso de Carrión. Justamente pasa en el caso de Carrión, pero pasa en el caso de Carrión específicamente con otro tipo de circunstancias que están presentes en el caso. Entonces, claro, hasta en la mañana del día 16, primeramente al doctor Carrión se le detiene casi entre las 2 a 3 de la tarde por el delito de incumplimiento de orden de autoridad legítima, por violar el toque de queda. Pero en la mañana la fiscal ya anunciaba vía tweet y los medios institucionales señalaban que existiría un presunto delito sexual. En la mañana ya se estaba orquestando el planteamiento del supuesto caso, pero no tenían ningún elemento, no tenían ninguna base sólida para decir que había sucedido un presunto delito sexual esa noche. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? A él le detienen entre las 2 a 3 de la tarde, la fiscal sin competencia, Mayra Soria, le detiene por el presunto delito de incumplimiento de orden de autoridad legítima. Va a audiencia de flagrancia y en la audiencia de flagrancia se entera de que no ha sido por un delito de incumplimiento de orden de autoridad legítima, sino ha sido por abuso sexual. Pero la audiencia de flagrancia se da en la noche. ¿Qué es lo que sucede en la tarde? Justamente el cambio de versión de Mauro Falconi 4 veces. ¿Y por qué se da el cambio de versión 4 veces? Porque en la mañana, también a la par, en el departamento de Falconi, donde sucedieron los hechos, se encontraron $46,000, porque una prima de la presunta víctima entró a sacar en una mochila esa cantidad. Entonces, claro, teniendo una situación grave que le incriminaba y que prácticamente no podía demostrar de dónde sacó esa gran cantidad de dinero, pues bueno, se ve obligado a cambiar la versión, que en un cumplimiento dice que fueron externos que les agredieron, otras personas que les agredieron de afuera, como se corrobora del análisis incluso de las huellas digitales de los vasos, porque no eran 3, sino eran 10 huellas que estaban ahí, es decir, hubieron otras personas, y eso sí corrobora la primera versión de Falconi, diciendo de que les agredieron personas externas afuera. Y en la cuarta versión llega a sostener que le ve a Carrión que quería tocarle a la presunta víctima. Ni siquiera en la cuarta versión señala y dice, le tocó, le hizo esto.
Dice, le quería. Entonces, miren cómo va cambiando. Claro, si es que tenía una presión tan grande de algo que se encontró, que no podía justificar, y la propia fiscalía le estaba diciendo, o cambias tu versión, o yo te acomodo en lo que en el efecto jurídico que te va a ocasionar estos 46,000. Entonces, ahí es el resultado y la conclusión del por qué le llevaron a decir este tipo de situaciones. Y claro, el cambiar los testimonios podría incluso considerarse un delito, es el falso testimonio. Ahora, doctor Machuca, todo esto vale refrescarle la memoria a la audiencia y a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Todo esto ocurrió en momentos en que el país tenía privilegiados que recibían la vacuna y el resto de ecuatorianos que no lo podían hacer porque no eran parte del círculo VIP, recuerda usted. Entonces, tal vez esto tenga relación podría tener relación con esa cantidad inusual que se encontró en este departamento, ¿cree usted? Sí, y justamente en la investigación previa que se les abrió tanto al señor Fortani como a a la presunta víctima, justamente ellos están solicitando que se les devuelva el dinero y les van a conceder. Recuerden, son $46,000. $46,000 más $21,000 que se le impusieron como reparación al doctor Carrión, sume la cantidad. Eso también, a través de esos mecanismos, también paga el poder a quien le sirve. Entonces, claro, aquí hay una serie de situaciones que tienen que evidenciarse y recuerden que también esto ha sido manifestado. No es que el doctor Carrión va a visitar amigos, al doctor Carrión le llaman esa noche porque le iban a dar pruebas de los vacunados VIP, situación que fue denunciada por Acción Jurídica Popular, a la par también de lo que hizo el ex defensor del pueblo, además de otras situaciones atroces. Y aquí también no solo es el tema de los vacunados VIP, sino también los delitos de lesa humanidad que sucedieron en octubre de 2019, incluso ejecuciones extrajudiciales que fueron denunciadas. Entonces hay situaciones sumamente graves que el doctor Carrión tuvo la valentía de denunciarlas y que bajo esas consideraciones ahora le han resultado adversas porque el poder se ha vengado y le tiene pagando condena por un delito que no cometió. Para finalizar, doctor Machuca, ¿el tribunal que tiene que tratar el siguiente recurso es el mismo o es un nuevo tribunal? Se tendrá que sortear un nuevo tribunal dentro de la Corte Nacional de Justicia que conozca el recurso extraordinario de casación. Este tribunal tiene pendiente el cambio de medida, es decir, el cambio de medida preventiva, porque recordemos, el doctor Carrión, si bien tiene una segunda sentencia ratificatoria, no es una sentencia definitiva, por lo tanto sigue en prisión preventiva y por eso hemos solicitado el cambio de medida, que se le dé otra medida para que él pueda defenderse, pero en libertad. Y bajo esas consideraciones, este tribunal tiene que resolver este pedido y para el caso del recurso extraordinario de casación se tendrá que nombrar a otro tribunal en la Corte Nacional de Justicia para que conozca este recurso que será presentado a posterioridad por la defensa.